Hola, muy buenas tardes, querida comunidad de TikTok. Un feliz día viernes 17 de octubre. Saludamos a todos desde donde se encuentren en sus lugares de trabajo, ya camino a sus domicilios, y desearles de antemano pues un feliz inicio de fin de semana para todos ustedes, deseándoles todo lo mejor como siempre. Estamos en este último día de semana para compartir un live entretenido sobre temáticas súper interesantes que siempre tratamos de abordar en este humilde living virtual que hemos creado con ustedes. Así que primeramente quiero saludar a todos, gracias por conectarse, a todos los que van a compartir, a comentar, a difundir este tipo de lives. Así que gracias a todos por siempre permitirnos poder entrar en sus dispositivos electrónicos y conversar juntos. El tema de hoy es súper interesante para todos los amantes de las nuevas tecnologías. Hemos preparado una dinámica que se llama participar en una startup entre la innovación y la ley. Saludos Ivana. Sí, hoy viernes estoy un poco más relajado. Siempre trato que los viernes sean más casuales. Y bueno, pues haciendo una pausa, también estoy a una semana de viajar a China por una misión comercial que tengo con mi otra empresa, con China Ecuador. Y bueno, pues estoy en los preparativos finales para poder viajar. Así que los viernes son casuales. Espero que ustedes también puedan tener esa costumbre, o si es que no pueden, pues ojalá en algún momento lo puedan hacer, porque venir al trabajo todos los días en terno a veces es agobiante. Entonces me permito al menos venir hoy viernes un poco más relajado. Entonces, esa es la dinámica de hoy. Vamos a hablar sobre startups, sobre empresas de orden tecnológico. Un saludo cordial a todos los que les interesa el mundo de las nuevas tecnologías, la innovación. Este espacio que hemos creado es para ustedes también, así que espero que la información que les voy a transmitir sea de su interés. Bueno, todos quieren invertir en una startup, al menos los amantes de la tecnología como yo, hasta que descubren que no están comprando acciones de la empresa, sino promesas en PowerPoint. El entusiasmo digital ha convertido el capital en una especie de fe moderna. Crees en la idea, confías en el fundador de la empresa, pero rara vez te atreves a leer las letras chiquiticas. El ecosistema tecnológico ecuatoriano está en expansión, está creciendo. Hay fintechs, aplicaciones, plataformas que utilizan inteligencia artificial y un océano de promesas que cotizan más en likes que resultados. Sin embargo, el marco jurídico que debería proteger esas inversiones en empresas tecnológicas sigue caminando con zapatos de los años 90, es decir, bien desactualizado. Mientras los emprendedores levantan rondas de inversiones en minutos, la ley de compañías todavía exige actas notarizadas y aumentos de capital inscritos en papel en pleno siglo XXI, año 2025. Participar en el capital de una sociedad tecnológica suena moderno, casi glamoroso, pero jurídicamente es un terreno minado. ¿Sabes realmente lo que estás adquiriendo dentro de esa empresa? ¿Derechos patrimoniales o expectativas digitales? ¿Participación societaria o una entrada simbólica al club del entusiasmo? ¿Qué creen ustedes? Hoy en este nuevo live jurídico de Insolidum Abogados vamos a desmontar el mito de la inversión inteligente y explicar con el bisturí jurídico que nos caracteriza y sin romanticismos qué implica jurídicamente formar parte del capital de una empresa tecnológica. Porque el derecho mercantil del siglo XXI no se escribe con algoritmos, pero más vale entenderlo antes de hacer clic en invertir. Vamos entonces al contexto. En los últimos 5 años, Ecuador ha experimentado un auténtico boom en la creación de sociedades por acciones simplificadas, las llamadas SAS, la joya moderna del derecho societario en Iberoamérica. Es la figura favorita de emprendedores, startups y proyectos tecnológicos.
se constituye en un día, básicamente. Yo constituyo cada semana por lo menos 2 o 3 empresas SaaS y estas pueden operar con un solo socio o accionista y promete flexibilidad total. La promesa en papel suena brillante: agilidad, bajo costo, cero burocracia de por medio. La realidad, en cambio, es menos glamorosa. Mucha innovación digital, pero poca formalidad jurídica. Mientras los fundadores hablan de rondas de inversiones, vesting y equity tokens, la superintendencia de compañías todavía exige estatutos impresos, firmas notarizadas y registros mercantiles con sello húmedo. Y entre tanto, otras entidades como la Junta de Política Monetaria y Financiera y el Banco Central del Ecuador avanzan a su propio ritmo, ¿no? Emitiendo sus propias regulaciones fragmentadas sobre emisión de tokens, criptoactivos y capital digital, sin un marco unificado que las articule. El resultado es un ecosistema donde la ley corre detrás de la práctica y el inversionista juega a ciegas entre entusiasmo y riesgos jurídicos. Este desajuste para nada es nuevo. El derecho mercantil tradicional fue diseñado para fábricas, juntas de accionistas y capital físico. El nuevo capital tecnológico vive en otra dimensión particularmente: servidores remotos, algoritmos y contratos inteligentes usando blockchain. Lo que antes eran activos tangibles, hoy son líneas de códigos. Lo que antes se medía en acciones, hoy se las tokeniza, se digitaliza los activos. Y mientras la economía se digitaliza, el derecho sigue preguntándose si los bits pueden ser considerados bienes. Traducción a la práctica. Estamos invirtiendo en innovación digital con leyes escritas para el siglo industrial que ya pasó. Perdón. El reto no es solo adaptar la normativa, sino entender que detrás de cada startup hay una figura jurídica que necesite estructura, responsabilidad y seguridad. Porque en la era de los datos y los contratos inteligentes, la confianza no se programa, se legisla. Vamos al análisis jurídico. Participar entonces en una sociedad tecnológica no es solamente entrar con capital, es firmar un contrato con la incertidumbre. Cada aporte económico crea derechos, pero también una cadena de riesgos que en el mundo digital pueden ser invisibles. En Ecuador, la famosa ley de compañías y el código de comercio siguen siendo los pilares, pero fueron pensados en su momento para fábricas y juntas de accionistas, no para startups tecnológicas que levantan capital en Discord o reparten acciones por Google Sheets. En este nuevo ecosistema digital, 3 factores están redefiniendo el mapa jurídico. El primero, los modelos de financiamiento alternativo. Esto de la inversión ángel, capital de riesgo, crowdfunding y ahora equity tokens operan con promesas de participación que rara vez pasan por una notaría, mucho menos un registro mercantil. Segundo, los instrumentos digitales de participación, como los smart contracts, los contratos inteligentes o los acuerdos de vesting, se han convertido en la nueva estructura digital sin que la ley aún decida si son jurídicamente equivalentes o simple acuerdo de buena fe. Tercero, el ecosistema transnacional. Muchas startups se constituyen en Ecuador, pero levantan capital en Delaware, Estados Unidos, en Panamá o en Madrid, España, donde el inversionista exige garantías que la legislación ecuatoriana no sabe ofrecer al momento. El artículo 4 de la Ley de Compañías dice que toda participación societaria debe constar por escrito y ser inscrita en el registro mercantil.
Pero en la práctica, cientos de emprendedores venden participación por correo electrónico con promesas de acciones futuras o archivos hechos en Excel llamados cap table. O sea, el problema no es solo formal. Jurídicamente, ese documento no crea derecho alguno. En caso de un conflicto entre ambas partes, el inversionista no tiene acciones, solo tiene un PDF con entusiasmo. Perdón. Imaginemos el caso de una fintech ecuatoriana que capta $100,000 en una ronda de amigos y familiares. Los inversionistas creen haber adquirido el 10%, por ejemplo, de participaciones, pero la sociedad nunca inscribió el aumento de capital. A ojos de la ley, esas personas no son socios, son acreedores informales de una promesa incumplida. Y cuando llegue finalmente el día de la disputa, porque siempre llega, descubrirán que la tecnología puede ser veloz, sí, pero el derecho sigue caminando con bastoncito. El punto central es este. La SAS, la Sociedad por Acciones Simplificadas, fue creada para flexibilizar, no para improvisar. Permite capital variable, acciones sin voto y pactos especiales, pero siempre dentro de un marco formal. La flexibilidad no deroga la legalidad. Y cuando las startups confunden agilidad con informalidad, lo que logran no es innovación jurídica, es vulnerabilidad jurídica. En resumen, el inversionista cree que compró futuro, pero la ley dice que compró expectativa. Y entre ambas cosas hay un abismo legal donde los contratos se diluyen. Los socios desaparecen y el entusiasmo deja de ser capital. Porque en el derecho corporativo la confianza no se codifica con Python. Se inscribe en el registro mercantil. Al menos ese es el procedimiento legal a la presente fecha. Vamos al siguiente bloque. Sobre los riesgos y contradicciones. El derecho tecnológico en nuestro país vive una paradoja digna de museo. Queremos atraer inversión digital, pero seguimos exigiendo papel sellado y tinta azul. El discurso oficial habla de innovación, competitividad y por supuesto transformación digital, mientras el procedimiento legal aún exige comparecer personalmente ante el notario. Es como anunciar una autopsia digital y cobrar el peaje en efectivo. Perdón. Vamos a analizar los riesgos uno por uno. El primero, es el más evidente, es el vacío normativo sobre los instrumentos de participación futura, como por ejemplo los Vesting Agreements o los SAFE, Simple Agreements for Future Equity. Son herramientas comunes en Silicon Valley, por allá en San Francisco, Estados Unidos, para asegurar compromiso y participación futura. Pero en Ecuador su existencia es casi tolerada, no reconocida. La ley de compañías, en su silencio, deja al inversionista en un limbo. Si la startup quiebra aquí en Ecuador antes de formalizar su aumento de capital, ese documento no vale más que un correo de buenas intenciones. No hay acción legal, no hay reembolso, no hay nada, nadita, naranjas. El segundo riesgo que hemos identificado es la falta de una infraestructura jurídica para la tokenización de activos, que en lo personal a mí me encanta el tema de la tokenización de activos, de digitalizar activos. Es el futuro básicamente. Como ahora actualmente ustedes se dan cuenta que muchos de nosotros ya no cargamos un centavo o $1 en el bolsillo, porque ahora puedes tener la facilidad de pagar, recibir dinero sin necesidad de hacer una transacción física de dinero. De igual manera, se puede aplicar ese principio para digitalizar activos. Es decir, tu tiempo de trabajo, un bien inmueble,
un bien mueble puede ser tokenizado, es decir, digitalizado. A ver, vamos a ver un comentario de Astor, dice. ¿Qué opina de que el fiscal general subrogante pide archivar el caso Dundee? El caso donde el presidente Noboa. Bueno, no sé cuál caso es, Astor, pero te agradezco igual tu comentario para ver si lo puedes complementar. No es materia del live de hoy, hoy no estamos hablando del presidente Noboa, pero bueno, si quieres que contestemos alguna pregunta, pues estamos a las órdenes. Vamos con el segundo riesgo, si les parece bien. Es la falta de infraestructura, lo que me refería al tema de la tokenización. El país habla de economía digital, pero al momento no existe un marco legal claro que define qué es un token. Muchos de ustedes capaz que ni han escuchado esa palabra. ¿Cómo se representa digitalmente una acción de una empresa? Ni cómo se garantiza su propiedad en la blockchain, en la cadena de bloques. Mientras tanto, empresas de otros países ya emiten participaciones digitales reguladas por normas de Security Tokens y Digital Assets Acts. Es decir, están plenamente normados el proceso de tokenización de activos en Estados Unidos, por ejemplo. Aquí cualquier intento de tokenización choca con la desconfianza regulatoria del Banco Central, que ve más riesgo que oportunidad. Siempre en nuestro país somos reactivos en lugar de propositivos. Las autoridades del Banco Central, de la Junta de Política Monetaria y Financiera, siempre reaccionan tarde. Eso es un mal que tienen los servidores públicos y las autoridades en nuestro país. No somos propositivos, no podemos adelantarnos a la época porque nos da miedo, somos muy conservadores. Por eso otros países nos dan cachetadas en innovación y nosotros siempre nos quedamos tarde. Eso es una crítica a todas las autoridades del Banco Central y de la Junta de Política Monetaria y Financiera. A ver, Solange Álvarez, saludo primeramente, una muy buena tarde para ti. Dice, empresas cierran, no pagan a sus acreedores y los mismos socios y gerentes pueden abrir otra empresa. Bueno, este comentario quiero que me digas hacia dónde vas, porque veo es un tema de obligaciones. Entonces, cuéntame o amplía un poco más tu inquietud o tu comentario para ir acorde a la conversación. Vamos con el tercer riesgo, la asimetría informativa. Ese enemigo invisible que corroe todo ecosistema emergente. Un programador que aporta código puede recibir equity simbólico, entre comillas, sin saber qué implica. Un inversor con capital, en cambio, exige cláusulas de control, veto y salidas preferentes. La ley no prohíbe esta desigualdad, pero al no regularla, la institucionaliza. Y así el talento sigue siendo la moneda barata del capitalismo digital. Imaginemos un caso real. Saludos para ti, Emilio Navas. El tema de hoy estamos hablando sobre invertir en startups tecnológicas en Ecuador. Un poco estamos hablando sobre el marco normativo y estamos justamente en este momento hablando de los riesgos jurídicos. Saludos para ti, una feliz tarde. Entonces, imaginemos un caso real. Una startup ecuatoriana crea una aplicación de pagos móviles. Siempre cada 2 semanas siempre suelo recibir una consulta aquí en la firma con relación a ideas de fintechs. Es bien interesante el tema para los que están inmersos en el mundo de la tecnología. Entonces vamos volviendo al caso. El fundador técnico de esta aplicación aporta el desarrollo de la aplicación y otro socio pone el capital, pone la kushki. Firman un acuerdo verbal, todos 50-50, 50-50, convencidos de que la confianza basta. 2 años después, la empresa despega y el socio capitalista registra la marca, cambia la composición accionaria y deja al desarrollador fuera, lo bota. Cuando éste intenta reclamar, descubre que legalmente nunca fue socio. El sueño digital se volvió una pesadilla jurídica. Por eso siempre es importante asesorarse legalmente. Yo siempre digo, es preferible asesorarse antes después
tener que ir a pagar y buscar un abogado para que apague incendios donde ya no hay nada que recuperar. Siempre asesórense con un abogado de confianza preferentemente. A ver, veamos, justo estabas comentando, me parece Emilio, dice, lo mismo que con Steve Jobs. Claro, claro, lo votaron, ¿te acuerdas? Lo votaron de su empresa, de Apple. Qué lindo que es este caso de Steve Jobs. Y Steve Jobs, que en paz descanse, resurge entre las cenizas como el ave fénix. Regresa con fuerza, crea otra empresa que seguro muchos conocen, se llama Pixar. Y Apple compra Pixar y Steve Jobs vuelve a recuperar su empresa Apple. Interesante, ¿no? Qué lindo, gracias por compartir ese ejemplo. El caso de Sam Altman, sí, también el caso de Sam Altman es cierto. También soy muy fanático de los productos de OpenAI. A ver, veamos qué dice. Te agradezco mucho los comentarios, Emilio. Bobby y Toby. Me encantan sus en vivo, pero no puedo ver la mayoría por tiempos. Te agradezco mucho, Bobby. Acá nosotros intentamos siempre recuperar todos los videos de las transmisiones para que todos puedan de alguna forma, aunque sea verlos en diferido. Te agradezco que te des un tiempo para poder compartir con nosotros. Y bueno, pues estamos aquí conversando. Aquí no somos los dueños de la conversación, de la palabra, sino más bien queremos proponer la conversación. Gracias y un saludo fraterno. Emilio dice, lo mismo les pasó, así es, doctor. El Yeyo, saludos, doctor, saludos para ti, encantado de saludarte. Emilio dice, doctor, ¿usted cree que lo mismo que en El Salvador se aplique en Ecuador, la misma receta? ¿Te refieres al tema de seguridad o al tema de hub tecnológico? Vamos, en resumen, nuestro país impulsa la innovación con discursos, pero sin cimientos legales. El capitalismo digital corre a 200 megas por segundo, mientras que el derecho corporativo sigue buscando el cable de conexión. Y así Ecuador arriesga convertirse en un sandbox, sin reglas, un laboratorio donde se experimenta con startups, pero también con los derechos de quienes las construyen. Porque sin un marco jurídico moderno, la innovación deja de ser oportunidad y se convierte en excusa. Y cuando la ley no se actualiza, no es neutral, se vuelve cómplice de la incertidumbre. Presidente y la administración. Pero, Emilio, no te entiendo. Tú dices la receta del Salvador si se puede aplicar en Ecuador. Por eso te pregunté. En materia de seguridad, lo que hizo Nayib Bukele, o en materia de que sea un hub tecnológico del continente. Si es en seguridad, como veo, contestaste a lo primero que dije, yo no creo que Ecuador, mucho menos los ecuatorianos, estén de acuerdo en aplicar el autoritarismo, la dictadura como forma de gobierno, porque es peligroso. Y yo no voy a negar, por ejemplo, ya que estamos haciendo una pausa para contestarte esa pregunta, no puedo desconocer que El Salvador hoy en día no es El Salvador de hasta el año 2019. Es decir, hay paz en El Salvador, ¿no? Hay paz. Pero, ¿qué pasará cuando haya elecciones nuevamente en El Salvador y en esa ocasión que toque, ya no tendría, por ejemplo, la misma popularidad Nayib Bukele y el país quisiera un cambio de dirección del país? ¿Y qué pasaría? Algo como en Venezuela, por ejemplo. Estoy poniendo palabras, ¿no?, en la boca de Nayib Bukele. No sé si realmente se va a declarar dictador o no, pero tiene todos los elementos de que hacia allá es a donde quiere ir. Es decir, estuvo bien el tema de recuperar la paz en El Salvador, pero a costa de violentar derechos humanos. No podemos desconocer que sí, la mayoría de los presos que tienen en El Salvador son miembros de estas pandillas, los salvatrucha, los maras, pero también hay denuncias de personas que han sido aprehendidas que no son miembros de esas pandillas. Y hasta el momento se conoce, pues hay ciertos casos que he visto en alguna noticia de las familias que están tratando de siquiera visitarles o hacer una acción legal para tratar de analizar sus casos, sus detenciones, y no tienen solución. Entonces, el fin no justifica los medios y a eso
me quiero remitir, estimado Emilio. Espero con eso un poco haya contestado la primera parte de la pregunta. En cuanto al tema de innovación tecnológica, sí, me encantaría que Ecuador sea un hub de tecnología regional. Abrir las barreras comerciales, que venga la inversión extranjera, que finalmente promulguemos una ley ¿cómo se llama? De inteligencia artificial, que estamos tarde ya para emitirla. Entonces, para mí, puertas abiertas siempre a la innovación, porque la tecnología es el camino a seguir. Y acá la ventaja que tenemos con ciertos países del mundo es que tenemos los recursos naturales para que las inteligencias artificiales funcionen. Lo que tendremos que emitir es, a la par de una buena ley de inteligencia artificial, también promulgar una buena ley para proteger los recursos naturales que se les pone en contexto a las mismas Big Techs. Entonces, yo mismo he preparado con mi puño y letra un proyecto de ley justamente para proteger los recursos naturales, acompañando a al proyecto normativo de la ley de inteligencia artificial, porque en el proyecto, que está hecho como les dio la gana, pero es preferible tener algo, no se contempla más que un chullo artículo en protección de los recursos naturales. Entonces yo tengo preparado un proyecto de norma que puedo poner en conocimiento a nuestros queridos asambleístas vagos, si es que quieren leer un poquito a este humilde actor y acompañar a la ley de inteligencia artificial la protección al medio ambiente, para que no abusen de abrir los lazos con las Big Techs. Muchas gracias por sus comentarios. Vamos entonces al siguiente bloque, que está enfocado en casos y escenarios. A Emilio dices, el WorldCoin de Sam Altman. Sí, acá vino, ¿no? Y qué interesante que es el caso WorldCoin y cuán delicado es el tema de los datos personales sensibles. Es increíble cómo por la necesidad las personas, ¿cuánto fueron? $50. Yo pensaba que eran 20. Es increíble cómo por la necesidad las personas son capaces de dar sus datos biométricos así como si nada. Y no los culpo. Primero por la necesidad, pero segundo también es por desconocimiento de por qué un dato biométrico es importante protegerlo. Es importante. Es importante conocer. Yo hago un paréntesis. Yo en mis últimos años me he especializado, tengo una maestría en ciberseguridad y prevención digital, y también soy certificado como delegado de protección de datos personales. Y lo que pasa es que es bien difícil poder defender los derechos de las personas cuando desconocen que tienen derechos sobre sus datos personales. Yo me encargo en nuestra firma de hacer mucha difusión, mucha socialización de las normas, de nuestros criterios jurídicos, nuestros consejos legales, para que de alguna manera la gente se empodere de sus datos. Estoy casi seguro que de las personas que hoy nos están escuchando, ninguna sabe que puede ejercer acciones penales, civiles y administrativas contra Claro y Movistar por las llamadas intensas cada día. Estoy seguro que ninguno sabe que puede ejercer esas acciones legales, porque no les damos interés a ejercer y saber que tenemos derecho a la intimidad y a la privacidad. Las personas pudieran hasta dedicarse a defender sus derechos hasta por interés económico, porque mientras las empresas sigan acosando, extorsionando e invadiendo la privacidad de las personas sin que los que deberían estar interesados en defender sus derechos lo hagan, lo van a seguir haciendo. Y mientras que tengamos una superintendencia de protección de datos cuyas autoridades son mis amigos, los respeto y los estimo mucho, pero lamentablemente es una institución que recién está dando sus primeros pasos. No tiene tantos recursos y no tiene tanto personal para abarcar un mercado que es gigante para ellos, excede sus capacidades humanas para poder ejercer control. Pero mientras la sociedad no se empodere de sus datos, de su privacidad,
Las empresas van a seguir abusando y lucrando de nuestros datos personales. A los que de alguna forma, luego de estas palabras que he enviado, en su día a día ven que alguna empresa los está acosando, de alguna forma sin su consentimiento, tienen todo el derecho de reclamar. Si algún hospital ha filtrado su ficha médica, si alguna empresa de seguros o broker de seguros ha filtrado sus datos personales, si algún instituto de educación ha filtrado algún dato personal suyo, si alguna operadora telefónica los acosa semanalmente, tienen derechos y pueden ejercerlos. Y están a un mensaje de poder recibir una asesoría conmigo para poder ejercer sus derechos y hacer justicia. Y en el camino les resarzan económicamente si podemos demostrar primero la invasión a la intimidad y en el caso de que las empresas lucren con esos datos personales, exigir daños y perjuicios. Y también, ¿por qué no?, para rematar, una acción administrativa ante la Super de Protección de Datos para que les sancionen por ello. Son mecanismos que están a su alcance. Lo que tenemos es que conocer que tenemos derechos sobre nuestros datos personales y qué podemos hacer. Pero por eso, nuevamente, como lo dije minutos antes, hay que asesorarse. Si no se asesoran, ahí la culpa ya es de ustedes. Bobby dice, yo también hago protección de datos personales. ¡Qué chévere! ¡Qué chévere! Me encanta saber que hay colegas que se dediquen a esta rama tan preciosa como es los datos personales. Nosotros en nuestra firma hacemos implementaciones, también tenemos nuestro personal listo para fungir como delegados de protección de datos personales en sus organizaciones. Así que a las órdenes, si en algún momento a ustedes, algún empresario por aquí les interesa alguna asesoría al respecto, recuerden, hay normativas que ya exigen obligaciones que tienen que sí o sí cumplir. Otra cosa es cuando la super vaya a sancionar. Pero recuerden que la obligación está ahí. Las obligaciones están ahí, las normativas secundarias. Hay que cumplirlas, pero para eso hay que asesorarse. Un saludo, Bobby. Espero estés haciendo un gran trabajo también como asesor en materia de protección de datos. Bueno, vamos al siguiente bloque que les comentaba. Vamos a hablar sobre casos y escenarios. Imaginen lo siguiente. Alguno de ustedes es parte de una startup de salud digital. Invertiste, por ejemplo, $10,000 en esa empresa. Firmaste un acuerdo de participación enviado por WhatsApp y brindaste asesoría técnica durante un año consecutivo. ¿Qué pasa 2 años después? La empresa ¡pum!, despega. Levanta capital internacional, aparece en la prensa, sus fundadores viajan a los foros tecnológicos más importantes y tú descubres que tu nombre no aparece en el registro de los socios. Preguntas, reclamas, te indignas. La respuesta aún así es fría. Tu acuerdo no fue inscrito, no existe jurídicamente. ¿La innovación te incluyó? Sí. ¿El derecho te protegió? No. Esto pasa por no asesorarse. Este no es un caso hipotético. Es el retrato de una práctica cada vez más común. En Ecuador y en buena parte de América Latina, las startups operan en una zona gris, ¿no?, entre el entusiasmo emprendedor y la formalidad jurídica. El inversionista cree que posee acciones porque hay un correo, un PDF o un cap table compartido en una nube. Pero como lo dije antes, el artículo 5 de la Ley de Compañías es clarísimo. Toda modificación de capital debe constar en escritura pública e inscribirse en el registro mercantil. Sin esa formalidad, no hay participación, no hay derecho político, no hay dividendo que reclamar, solo queda una promesa digital colgada en alguna nube. Vamos con el siguiente escenario. Un equipo de desarrolladores entrega código a cambio de un 1% en acciones futuras. La app triunfa, se vende a una multinacional y ellos descubren que su participación valía tanto como un emoji de agradecimiento. Legalmente no eran socios, sino prestadores de servicios. El capital intelectual se transformó en capital perdido. Y cuando intentan demandar, el juez les pide lo que nunca existió, un documento formal.
Ahora, estos escenarios exponen la misma herida jurídica, la informalidad disfrazada de innovación. El romanticismo del ecosistema tech ha hecho creer que el derecho es un obstáculo, cuando en realidad es el único blindaje real que tiene una startup frente a la arbitrariedad. La ley no castiga el emprendimiento, castiga la improvisación. Imaginen por un momento que este patrón se repite, pero a gran escala. Emprendedores jóvenes que invierten sin respaldo legal, desarrolladores que ceden su propiedad intelectual sin contrato, inversionistas extranjeros que desconfían del sistema por falta de garantías. El resultado no es un ecosistema digital, es un campo minado jurídico. Y cada caso no resuelto debilita la credibilidad del mercado, una startup a la vez. Moraleja de este cuento. En el mundo de las startups, la innovación seduce, pero el derecho decide siempre. Puedes tener el mejor código, la mejor idea o el mejor socio, pero si tu inversión no está inscrita, no existe. Así nada más. Así de triste. Porque al final las ideas mueven el mundo, pero los papeles los gobiernan. Vamos con el siguiente bloque, sobre recomendaciones y control ciudadano. Si alguno de ustedes planea invertir en una sociedad tecnológica, no pongas tu dinero donde no pondrías tu firma. En el ecosistema digital, la confianza se celebra con emojis, pero el derecho solo reconoce lo que se inscribe. Por eso el primer paso no es invertir, es formalizar. Toda participación societaria, sea en una SAS, una compañía limitada, una sociedad anónima, debe constar en la escritura pública o documento privado y registrarse sea en el registro mercantil o en el registro de sociedades de la Superintendencia de Compañías, tal como exige la ley de compañías. Sin ese acto no hay socio ni derecho accionario que reclamar, así de simple. Segundo, ningún inversionista serio entrega dinero sin un pacto de accionistas. No basta con un contrato de inversión o una promesa vaga. Un pacto bien redactado define las reglas del juego. ¿Quién decide? ¿Quién puede salir? ¿Cómo se protege el capital? ¿Y qué pasa si el proyecto se disuelve? Debe incluir como mínimo la cláusula de salida, la preferencia en la compra de acciones, la confidencialidad, la no competencia y, muy importante, vesting para los fundadores. Porque en el mundo startup los socios pueden irse, pero sus acciones no deberían hacerlo con ellos. Tercero, revisar la jurisdicción de la empresa. Muchos emprendedores constituyen sociedades, como decía antes, en Delaware, en Estados Unidos, en Panamá o en Estonia, creyendo que eso los hace globales. Lo que no saben es que también los hace responsables ante leyes extranjeras, con obligaciones tributarias y riesgos regulatorios que pocos anticipan. La globalización no exime del cumplimiento local. Y no hay nada más costoso que un conflicto transnacional con base en un contrato mal traducido. Cuarto, si el proyecto ofrece tokens o participaciones digitales, exijan claridad jurídica y fiscal. Un token no es una acción, a menos que la autoridad lo diga expresamente. En Ecuador aún no existe regulación específica sobre security tokens, lo que significa que cualquier emisión sin sustento puede considerarse captación ilegal de dinero u oferta pública no autorizada. Así de fina es la línea entre innovación y sanción. Y para los emprendedores, no se trata de desconfiar, no, sino de construir bien. La confianza inspira, pero solo la ley protege. Un acuerdo informal puede destruir en minutos lo que construiste en años, y un inversor descontento puede hacer más daño que un competidor. Formalizar no es burocratizar, es blindar su futuro. En síntesis, la innovación necesita capital, pero también necesita certeza jurídica, porque sin derecho el emprendimiento no evoluciona, improvisa. Un pecado improvisar.
Y cuando el entusiasmo se apaga, los únicos que sobreviven son los que firmaron a tiempo. Al pilas, mejor dicho. Vamos con el siguiente bloque. En este nuevo capitalismo digital, el sueño del fundador y el dinero del inversor conviven hasta que aparece el abogado. Aparezco yo. Ahí es cuando la euforia se enfría y el PowerPoint se convierte en contrato. La participación en sociedades tecnológicas es sin duda el nuevo oro del siglo XXI. Pero sin reglas claras, ese oro termina siendo arena que se escapa entre los dedos. El problema no es la innovación, como decía antes. Es el vacío legal que la rodea. Seguimos legislando para fábricas cuando las empresas ya se alojan en una nube tecnológica. La ley de compañías, vigente desde 1964, nació en una economía de ladrillos, no de algoritmos. Y aunque la figura de las SaaS fue un gran avance, su aplicación aún respira formalismo notarial y mentalidad analógica. Mientras tanto, los contratos digitales, los smart agreements y las rondas de inversión tokenizadas siguen moviendo millones de dólares sin un marco claro de respaldo jurídico. La especulación. No se trata de satanizar la innovación, sino de domesticarla jurídicamente. Porque donde el derecho calla, el más fuerte impone sus propias cláusulas. Y en ese silencio, el fundador ingenuo pierde su empresa, el desarrollador pierde su propiedad intelectual y el inversionista pierde su capital. La tecnología sin derecho es velocidad sin frenos. El derecho sin tecnología, un reglamento para carretas en tiempos de drones. Pensemos en lo siguiente. Ecuador quiere ser un país de innovación. Creo yo que hacia allá es donde queremos ir, ¿no? Pero aún exigimos firmas notarizadas para constituir una empresa digital. Habla de atracción de capital extranjero, pero no regula los instrumentos que lo facilitan. Promueve la economía digital, pero no garantiza los derechos digitales. Esa incoherencia jurídica no es un detalle, es una señal de atraso. Y el mensaje es claro. La innovación no pide permiso, pero sí necesita contrato. Porque la confianza inspira, el talento impulsa, pero solo el derecho sostiene. Lo que no se escribe no existe. Lo que no se inscribe no se puede defender. En el tablero del capitalismo digital, los códigos programan, pero las leyes definen quién gana. Y mientras sigamos tratando el emprendimiento tecnológico como un juego de adolescentes con laptops, seguiremos perdiendo inversión, talento y soberanía jurídica. La pregunta aquí no es si el derecho debe adaptarse al futuro, sino si está dispuesto a dejar de vivir en el pasado. Vamos entonces con el cierre de este interesante live que espero les haya gustado. Creo que hablar de la tecnología y las implicaciones del mundo del derecho es algo interesante que se puede socializar, así que espero que haya sido de interés. Vamos entonces con el cierre de este interesante live. Gracias a todos por sus reacciones, por comentar, por participar y compartir. Invertir en tecnología es apostar al futuro, sí. Pero ese futuro, si no tiene leyes claras, termina siendo un espejismo. Porque toda innovación necesita dos cosas. Primeramente, un buen código y una buena norma que lo sostenga. El progreso no se mide solo en aplicaciones lanzadas o fondos levantados, sino en seguridad jurídica para quienes se atreven a innovar. La próxima gran startup ecuatoriana no saldrá solo de un garaje ni de una incubadora tecnológica. Saldrá de un entorno donde el derecho deje de ser un obstáculo y empiece a ser un aliado. Donde la firma electrónica tenga el mismo peso que la tinta y donde el emprendedor no tema al notario más que al mercado. Porque mientras la ley siga escrita para el siglo pasado,
Seguiremos exportando talento e importando burocracia. Y eso es lo que está en juego aquí, mis queridos amigos. No solo la rentabilidad de una buena inversión, sino la credibilidad de un sistema como tal. Ecuador no necesita más discursos sobre innovación, necesita reglas claras para protegerla. Porque sin ley no hay confianza, sin confianza no hay capital y sin capital no hay futuro tecnológico posible. La verdadera disrupción no está en el código, está en aprender a innovar sin impunidad jurídica, en entender que el derecho no mata ideas, las vuelve sostenibles. Mi nombre, para los que no me conocen, es José Ramírez y esto fue un nuevo live de Insolidum Abogados, el espacio donde el derecho y la innovación se sientan a negociar sin humo, sin jergas y con bisturí legal. Porque en tiempos de inteligencia artificial, el pensamiento crítico sigue siendo el algoritmo más poderoso. Les agradezco mucho a nombre de nuestra firma por estar aquí presentes en un nuevo live y nos veremos la próxima semana. ¡Saludos!